Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el gran placer de poder entrevistar a un gran actor colombiano. Él se llama Rashid Stephen y actualmente lo podemos ver en la exitosa serie de Netflix 100 años de soledad interpretando el personaje de Magnífico Junior. Así que en breve lo tenemos por aquí, podremos conocer un poco más acerca de su participación en la serie y también por supuesto de su trayectoria profesional. Aquí te tengo ya, Rashid. Ahí te mandé la invitación. Vamos a ver. Ahí te envié la invitación. Mándame también la invitación, Rashef, aquí abajo en la camarita esta que tiene el símbolo de más. Dale ahí y mándame tú la invitación a mí. A ver si así nos conectamos más rápido. Aquí. Vamos a ver ahora. Y en breve lo tendremos por aquí. Ahora. Ahí. Hola, ¿qué tal, querido? Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho y te va perfectamente. ¿Tú a mí? Divinamente bien, ¿cómo va todo? ¿Todo bien por acá? ¿Qué tal todo por allá, querido? Bien, contento. Por acá desde Bogotá un saludo muy especial para ti, para las personas que nos acompañan, entusiasmado. Bacano, chévere estar acá en este espacio que has generado, muy bonito, ¿eh? Aprovecho para felicitarte. Qué bueno, ¿no? Muchísimas gracias y por supuesto para mí un gusto de verdad y un placer tenerte aquí, conocer un poco más acerca de ti, por supuesto, de tu reciente participación en la serie de 100 años de soledad. Un gusto de verdad, querido. Buenísimo, no, buenísimo, la ilusión es toda y bueno, aquí estamos dispuestos a conversar, charlar y Qué poder bueno, hablar de esto tan apasionante que nos une. qué bueno, qué bueno. Pues quiero comenzar, querido, y quiero preguntarte antes que nada, ¿cómo descubriste pues que querías dedicarte a todo esto del mundo de la interpretación? Bueno, yo lo descubrí viendo a mi hermano mayor actuar en las obras de teatro del colegio. Ujú, Cuando mi hermano estaba en el último año de colegio, él estaba metido en un montón de cosas. Jugaba voleibol, era miembro del comité deportivo, y pues era apasionadísimo de la literatura y del teatro. ujú. Y viste que uno se queda esperando a que el hermano mayor termine sus actividades para poder ir a la casa. Entonces yo, por fortuna, me quedaba esperándolo y ahí ingresé yo, pues yo era la mascota del equipo de voleibol, yo era el que lo acompañaba en las actividades deportivas y el mundo del teatro pues lo acompañé sobre todo en los montajes de las obras y como se dice acá, me pateé, tuve el privilegio de poder estar acompañando todos los montajes que él realizaba, entonces un poco el teatro desde mi infancia. Eso es alrededor de los, no sé, unos 8 o 9 años que siempre ha estado presente, siempre ha sido un mundo muy metido en mi corazón, en mi mente, en mi haber, Ujú. sobre todo ensayos hasta muy final de la tarde. Recuerdo que dos obras muy puntuales, Historia de una escalera, que es una obra pues, bastante conocida, mucho recorrido y muchas puestas a nivel internacional, y también hicieron El Rey del Salón Oscuro de Rabindranath Tagore, bueno, unos temazos así un poco profundos, pero los hacían con mucha fuerza durante el colegio. Entonces, Ujú. desde ahí ese mundo de lo inexistente, del entender un poco quiénes somos, para dónde vamos, qué sentimos, qué pensamos, pues siempre ha sido algo que me ha cautivado profundamente, aparte del tema pues ya artístico de la puesta, la iluminación, la luz, la magia, y sobre todo las cosas únicas. Soy muy apasionado por las cosas que son únicas, por así decirlo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y cómo llegó a ti, pues, la oportunidad de participar en este reciente proyecto que se puede ver actualmente en Netflix de 100 años de soledad? ¿Cómo llega a ti ese personaje? En Colombia, lo que pues después de que se hace esa gran negociación entre la familia García y Netflix,
Había mucha expectativa, por supuesto. Todas las personas vinculadas al medio o quienes amamos el arte dramático, las artes audiovisuales, pues estuvimos muy pendientes. Y lo que hace la productora Dynamo es convocar a un casting abierto nacional. O sea, es decir, quien quiera que tenga el corazón, el deseo, las ganas, la voluntad, puede pues enviarnos un video y participar. Yo soy actor pues, en el mundo audiovisual colombiano, en la industria alrededor de hace unos 13 años más o menos. He tenido el privilegio de participar en diferentes series, he estado en más de 20 producciones audiovisuales. Entonces tengo la fortuna de tener un agente, lo que se llama comúnmente manager. Entonces yo decía, me parecía como un poco simpático o como extraño decir, pues pucha, ¿será que yo tengo que hacer, o sea, será que esa será la manera adecuada cuando seguramente los managers entienden perfectamente su tarea, o yo gozo de tener el privilegio de contar con una manager que entiende perfectamente su tarea? Entonces me parecía un poco redundante, como, oye, me gustaría estar en 100 años de soledad cuando es el deseo profundo de cualquier actor o actriz colombiano. Yo tomé la decisión de esperar. Yo dije, no voy a reincidir, no voy a ser redundante. Sí, te lo confieso, apenas salió eso, yo se lo pedí a Dios. Claramente tuve mi conversación personal con Dios y dije, si es para mí y es de ti que yo esté en esta producción, pues no te quepa. O sea, que quede claro que no te lo, que después no digan que no te avisé. A veces dice que uno debe ser claro en sus deseos con Dios, entonces yo dije, bueno, quiero ser profundamente claro contigo, ¿no? Y empezó a suceder y a pasar el tiempo y a pasar el tiempo y yo con mucha tranquilidad no hablé del tema con mi manager y gran parte del casting, no entiendo, eso sí, no te voy a ser sincero, yo entiendo ciertas cosas de lo que pasó en la producción. Lo que sí sé es que Happy Casting, de una gran y talentosa directora de casting que es Majo Casadiego, estuvo al frente de ese trabajo y recibí la convocatoria. Directamente me llegó, nos llamaron, me llama Vicky, que es mi manager, y me dice, Rachet, nos están convocando y primero me hicieron casting para José Arcalde. Eso fue lo primero que ocurrió, para lo cual pues me preparé, me sumergí completamente. Yo, como muchos de los colombianos, comillas, tuve que leer 100 años de soledad en el bachillerato. Era algo como, pues, es casi obligatorio. Es imposible no estar en 100, no leerla. Pero obviamente los recuerdos eran lejanos, tenía que ver también con un tema más que de pasión con Pensum. Mi mundo, la literatura no es tanto mi mundo como el arte dramático. Yo soy un hombre de teatro, entonces los textos literarios, pues, siempre han sido un desafío para mí, pero apenas tuve el llamado a casting y me dieron creo que 2 días para prepararme, pues comencé de una a tratar de evolucionar lo más posible otra vez en la relectura del texto. Pude generar unas teorías alrededor del personaje, generar unos referentes, pero pues trabajar de la manera como a mí particularmente más que me gusta, creo que es como la manera adecuada. Y fuimos al casting, lo enfrentamos. Recuerdo mucho que me pasó algo que normalmente nos pasa a los actores, y es que apenas terminamos de hacer la escena o el casting y salimos media cuadra después, decimos como, puta, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho tal otra. Y me tocó irme con esa sensación en la garganta qué vaina, porque se me ocurrieron ciertas ideas, pero por fortuna me hizo, pues entiendo yo que me fue muy bien el casting, porque a los 2 días recibimos un callback. Y el callback era porque el casting, pues las directoras de casting son Eva y Yolanda, españolas, y ellas venían para Bogotá ya pues, a ver a las personas directamente pues, en el callback, y me llamaron para hacer callback de José Arcadio otra vez y de Aureliano. Entonces ahí yo pues casi me desmayo directamente. Y ahí tenía, la diferencia es que ahí sí tuve como unos 15 días de posibilidad de preparación. Entonces fueron 15 días de mucha concentración. Por supuesto que me leí la novela completa, entendí, pues traté de entender todas las dimensiones del personaje, de los personajes para los que estaba invitado. Tenía unas ideas muy claras de lo que yo estaba dispuesto a jugar. Creo que un casting es para ir y arriesgar, para no quedarse con nada, para ir a embarrarla con seguridad. Como yo digo, hermanos, es mejor ir a embarrarla que quedarse ahí como aguantando ganas. Y así fue.
Eso fue hacia el mes de octubre, recuerdo que eso fue octubre de 2022. Ujú. La ilusión pues fue toda. Yo salí con, a diferencia de la primera vez que dije, uy, debí haber hecho esto, salí completamente pleno. Yo Ujú. dije, no me quedo con nada, no tengo una sensación de que me quedó como algo en la cuenta por apostar. No, aposté todo lo que yo quería apostar. Fueron tomas muy puntuales. Eran 2 escenas para cada personaje y en ninguna misión llegamos ni a tercera ni a cuarta toma. En las 2 primeras encontré la resolución de lo que quizás ellos estaban buscando. Y ahí comenzó una dulce espera, dulce y titánica espera. Te voy a hacer una confesión. Entre el primer y el segundo casting, yo tenía, cometí una payasada alguna vez en la vida que fue hacerme un diseño de sonrisa. Ujú. Entonces yo tenía unos dientes más blancos de lo que a mí me gustaría tener y yo me tumbé esa dentadura. Yo dije, no existe la menor posibilidad de que un habitante de Macondo tenga esa sonrisa moderna tal, y volví a algo mucho más original, mucho más natural. Entonces fue un trabajo que yo hice con toda la convicción sin saber cuál iba a ser el resultado. Ujú. Esto para decirte que yo estaba completamente dispuesto a hacerlo. Eso era el todo o el nada. Y cuando hice el segundo, hice el callback, sobre todo el de Aureliano, tomé la decisión de dejarme el bigote, lo cual era una estupidez porque si uno lo piensa, pues Aureliano iba a tener 20, 25, 30, 35 años, entonces pues al comienzo tú lo ves muy claro, Claudio no tiene bigote. Ujú. Pero son esas cosas en las que se mete la actuación de esos sueños apasionados. Entonces tuve bigote noviembre, diciembre, y en enero, hacia el 25 de enero, recuerdo yo porque es el día de mi cumpleaños, yo veo que Happy Casting, pues yo dije, yo entendía y sentía que me había ido bien en el callback, y yo dije, pues yo no sé si me van a llamar a decirme quedaste, porque seguramente, y sobre todo en el caso de Aureliano, eso le van a hacer casting con Raimundo, todo el mundo lo van a mirar, debe tener por lo menos unas 5 sesiones de casting. Ujú. Curiosamente, yo estaba grabando una película con Claudio Cataño en diciembre del 2022. Ujú. Eh, pero pues ahí no hablamos nada, Claudio no mencionó absolutamente nada del tema. Pero ya en enero, cuando Happy Casting, es decir, María Juliana Casadiego, postea que tuvieron sesión con otra sesión de casting con las españolas, yo dije, no, ¿qué? Entonces me desinflé muchísimo, asumí, o sea, la verdad fue como doloroso, por así decirlo. Dije, bueno, qué vaina, la frustración, la rabia, inmediatamente me afeité, por supuesto, me quité el bigote, pues ya estaba yo tenía un bigote de 2 metros, y me afeité y nada, y pues asumí con muchísima franqueza, esta carrera es así, ¿no? Esta Sí. carrera es así, eso uno lo debe entender, y gran parte del manejo de la carrera es el manejo de la frustración. Y decidí seguir para adelante muy tranquilo, y en abril, o sea, a los 3 meses, recibo el llamado de mi manager donde pues nos enteran que quedé en Magnífico directamente. Ujú. ¿Cómo estás? Acaban de llamar, acabas de quedar en Magnífico Bisbal Junior. Yo no lo tenía tan identificado en la novela porque se cuenta, o sea, lo que aparece en el audiovisual no es necesariamente, no es estrictamente lo que sucede en la novela. Por ejemplo, Ujú. la muerte de Magnífico es completamente, perdón el spoiler, pero es completamente diferente en lo que pasa en la novela a lo que pasa en la Ujú. literatura, en el mundo literario, en la obra maestra, por así decirlo. Pero pues ya simplemente nos enteramos que de los 8 capítulos de la primera temporada iba a estar en 6, terminé estando en 7, pero hay una escena que no la dejaron para el corte final del último capítulo, y ya desde ahí pues fue, pues nada, lo celebré como si hubiera sido el gol de James Rodríguez cuando sacamos a Uruguay en el Mundial de Brasil, básicamente. Qué bueno. Lo Ahí estuviste a punto disfruté. de llevarte, ahí estuviste a punto de llevarte el protagónico de la serie, ¿eh? Eso tampoco lo puede decir cualquier actor. Estuve callback, más que a punto, porque pues no llegué a las instancias que yo hubiera querido, pero el Ujú. simple hecho de tener el callback y haberme metido en la mente de las directoras de casting y de los directores es para mí un triunfo Qué muy bueno. grande, porque, porque ese casting era muy preciso, requería, pues fíjate que somos muy pocos los actores, comillas, de la industria tradicional de la televisión colombiana que estamos en la serie. Ujú. Fue un casting muy abierto, un casting que le abrió mucha posibilidad a personas del mundo de las artes escénicas,
pero no necesariamente con una trayectoria dentro de la industria nacional, y también le abrió la posibilidad a muchísimas personas, actores naturales, es lo que se llama el actor natural, que nunca había estado en un set de grabación o que nunca había tenido pues una experiencia así. Entonces, desde ese punto de vista, sí era un casting que tenía una tez particular, un asunto particular. Para mí, definitivo, la relectura que hice de la obra, sin duda alguna, sin eso no creo que hubiera tenido como la posibilidad de lograr escalar. Ujú. Y el personaje pues que al final te ganas es el de Magnífico Bisbal Jr. Cuéntanos un poco quién es Magnífico Bisbal Jr. en la serie de 100 años de soledad. En, a ver, en la obra literaria, la referencia es puntualmente que se hace a los amigos de Aureliano. Ujú. Se habla que Aureliano andaba para arriba y para abajo con sus grandes amigos, Gerineldo Márquez y Magnífico Bisbal. Yo no recuerdo que digamos que en la obra literaria hubiese Junior. O sea, Ujú. es decir, a los padres de ellos en la obra, no, en la obra literaria no, pues no los encuentras con claridad. Ujú. Entonces, imagino yo que para la ficción desarrollaron o se abrió mucho más a entender. Entonces, claro, si son estos, vienen siendo hijos de amigos de la familia de los Buendías. Es la interpretación que yo hago. Ujú. Entonces, Magnífico Bisbal es, es hijo de la familia cercana de la familia Buendía. Lo que Ujú. pasa con Magnífico es que, y con Gerineldo y Aureliano, es que son el trío de amigos que van para arriba, para abajo, que se conocen, que se han tenido siempre, que siempre se han encontrado en cualquier tipo de actividad social o travesura en ese mundo. La historia de Magnífico, o lo que detona puntualmente su participación es ya después de vivir, de tener todo este mundo, comillas, rutinario dentro de Macondo, de quizás hacer las pilatunas, las travesuras que hacen en su juventud. Cuando, digamos, Aureliano va a perder la virginidad, Magnífico y Gerineldo están ahí, es Magnífico el que lo puede, dice, tú eres virgen, tú eres virgen, ven para acá, y lo llaman. Hay una escena muy bonita porque además vi a la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, que es otro libro de García Márquez, que es que lo que yo entiendo es que Aureliano pierde su virginidad con la Cándida Heréndida. Ujú. Entonces, pasa todo este universo, también el universo cuando Úrsula presenta en sociedad a sus hijas. Entonces ahí uno empieza a entender que pues es una amistad dada por una situación puntualmente geográfica, el amigo del barrio, el amigo de la casa vecina, donde sus papás tienen todas esas tertulias, pero todo se empieza a develar mucho más claro cuando empieza el tema político, Ujú. cuando empieza el Estado, cuando empieza la parte gubernamental a llegar y empezamos a ver los macondianos o los que representamos los personajes macondianos, cómo esta parte, este estamento está empezando a atravesar la vida cotidiana, ese mundo de libertad, de Macondo, de ensueño, empieza ya a ser un poco transgredido por ciertas normas, primero pues con la determinación del corregidor en que pinten las casas de azul, Ujú. después empieza a verse un poco más presente la presencia del Estado, y ya pues todo se mete dentro de las casas cuando empieza a suceder que no hay cuchillos para cocinar, no hay Ujú. cuchillos en lo absoluto porque se está previendo que va a haber una suerte de revolución y empieza este combo de personas, Magnífico, Gerineldo, Aureliano no. Aureliano está un poco tenido porque pues Aureliano está en otro mundo, está enamorado, está pensando en los pescaditos. Yo pienso que Aureliano pasa de un mundo muy poético a un mundo muy revolucionario. O Y sea, quizás Aureliano no necesariamente le hubiera gustado, y yo creo que en el mundo de la literatura y en el encare que hace Claudio respecto a su personaje, es claro que él quizás hubiera disfrutado más un mundo de ensimismamiento y de poesía, cosa que es definitiva porque nosotros, tanto Gerineldo, pero Magnífico le pica un poco más y le da un poco más de rabia la actitud parca de Aureliano, que es que Aureliano no hace nada, no hace ujú. nada. No, de hecho, Magnífico es el que lo encara, que es quizás una de mis escenas favoritas, y le dice, oye Aureliano, ¿qué crees tú que diría tu papá si supiera que te volviste conservador? O sea, lo encara puntualmente, lo Ujú. desnuda. Entonces, ese rol es determinante. Entonces, es un amigo de toda la vida. Y yo creo que a muchas personas nos ha pasado que tú empiezas a crecer, tienes tus amigos de siempre y de pronto la manera de pensar, la manera de actuar te distancia determinada. Con unos te acerca y Ujú. con otros te distancia.
Entonces cumple ese rol total de encarar a Aureliano cuando empieza todo este tema de la revolución. Magnífico y Gerineldo está, Gerineldo medio lo duda, es mi opinión. Magnífico está a ras, Magnífico dice aquí vamos para adelante, de hecho tiene un problema con Arcadio, porque él dice, él piensa que como Arcadio se acerca al corregidor, porque el corregidor lo nombra dueño de, perdón, líder de la escuela o director de la escuela, entonces Magnífico dice, este loco, esto es ficha del corregidor, este que hace acá en las reuniones, que estamos teniendo, reuniones todas ellas pues ocultas, sigilosas, y empieza todo este papel de empezar a presionar a Aureliano, de hecho cuando lo persiguen, y Aureliano dice, ¿ustedes por qué me mandan a perseguir? Y Magnífico dice, ay, cállese, usted aquí no tiene nada que hacer, deje de hablar pendejadas, y ahí es cuando Aureliano lo agarra y lo revienta contra la pared, pared que de hecho se rompió en la vida real, o sea, esa pared le hicimos un hueco literal a esa pared en medio de la toma, entonces cobra ese papel. Entonces, y cuando ya Aureliano vuelve, que vuelve, o sea, vuelve no, cuando entra en un acto revolucionario y él entra directamente como el coronel, él se autogestiona y se autonombra como coronel y es tal como el respeto por la profundidad de su personalidad que en ningún momento pues nadie lo duda y todos decimos, este loco es el que manda, este loco es el que hay que seguir. Entonces es muy lindo como ver cómo se revela esa parte en Aureliano que toma la representación total de lo que sentimos, la representación y el ímpetu de con este loco vamos a la guerra. Entonces ese es el rol que juega él, vamos a la guerra, lo acompañamos con tan mala suerte que en la primera misión que tenemos, que es rescatar a uno de los aliados, a un capitán, creo que es el capitán Mendoza, no recuerdo muy bien el nombre de ese capitán, pues fallamos en el intento, ya lo estamos a punto de sacar, nos cae el ejército conservador y Magnífico muere en ese combate, en la parte audiovisual. En la parte, en la literatura, es interesante porque es mucho más, a mí me parece más heroico desde el punto de vista aureliano porque Aureliano, ya, ellos, quizás Magnífico sí ha avanzado en más batallas con Aureliano, y a Magnífico le da, Magnífico yo no sé qué le da exactamente, no es claro, pero le entra una fiebre tremenda, tiene una infección y como no había muchas hamacas, que es donde dormían ellos en la guerra, Aureliano le presta su hamaca a Magnífico. Entonces le dice, pues duerme en mi hamaca para que sudes la fiebre. Y en esa noche había un plan de conspiración para hacerle un atentado a Aureliano y Aureliano, comillas Aureliano, pero está durmiendo Magnífico, lo acuchillan en la hamaca. Y ahí es como Magnífico muere en el mundo literario, es decir, en la obra literaria. La decisión desde el guión y desde la ficción para el audiovisual es darle un giro a eso, seguramente con una intención de mucho más potencia para lo que tiene que ver con el tema revolucionario, el tema de la guerra. Entonces, ese es el rol puntualmente de Magnífico. Yo creo que Magnífico representa lo que tiene que ver con Macondo, lo que ha costado el tema de la libertad, defender la libertad, cómo se vive ese mundo macondiano de estamos todos felices, todos alegres, vamos al bar de Catarino, fregamos la vida, a cuando esto está cambiando, se nos está metiendo, como decimos acá en Colombia, al rancho. Entonces empezamos a ver como que la vida empieza a perder su juventud, empieza a perder su infancia y empieza a ponerse adulta. Eso es magnífico y esa es la representación que yo veo de él en la serie. Y bueno, mira, de hecho tenemos aquí también comentando y viendo la entrevista Enrique Poveda, Gerineldo Márquez, el papá de Gerineldo Junior en la serie, que tuve también la oportunidad de entrevistarlo recientemente. Un genio, sin duda, Enrique. Espectacular, un profesional tremendo, todo mi abrazo y mi admiración para él. Qué bueno. Tipo con una disponibilidad magnífica, compañero tremendo. Qué bueno. Sí, fue muy afortunado contar con el equipo de trabajo que tuvimos. Hicimos en el equipo de los fundadores, pues los fundadores vendrían a ser ellos, nosotros los jóvenes, y después venimos los conspiradores. Logramos hacer un equipo maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo fue para ti trabajar pues con todo el reparto de actores y actrices con los que te tocó trabajar y también, por supuesto, con el resto de equipo, lo que se ve detrás de cámara?
pues voy a partir en dos esa pregunta, me voy a referir inicialmente al elenco. Fue maravilloso el tema del elenco porque pues trabajar con Claudio fue maravilloso. O sea, yo justamente venía a hacer una película con él. Yo había compartido un par más de proyectos con él, pero nunca habíamos compartido escena. Nos conocíamos, teníamos ciertos amigos en común, pero nunca habíamos intimado. Ahora, en la película, pues él era el protagonista y yo era el antagonista, o viceversa. Entonces tuvimos una experiencia maravillosa. O sea, nos hicimos, Claudio es mi amigo personal, yo lo considero un hermano del alma y lo admiro tremendamente. Es un tipo muy concentrado, es un tipo que tiene un bagaje y una técnica interesantísima. El nivel de concentración que tiene Claudio es una cosa alucinante. Y sobre todo de riesgo. Claudio toma unos riesgos muy importantes. Entonces fue maravilloso también trabajar con Rubén. Rubén viene del mundo del teatro independiente. Entonces este mundo, creo que había participado en una serie, pero este mundo, igual pensar que uno tiene mucha experiencia en este mundo es como raro porque realmente los momentos dramáticos en un set son efímeros. Una escena dura 1 minuto y medio, póngale 5. Entonces es realmente más lo que se trabaja en la cabeza, lo que uno trabaja en su casa, porque eso es como, no sé, a mí me gusta mucho utilizar el lenguaje deportivo porque le permite a uno expresar mejor, pero no se parece tanto al fútbol, se parece más como al béisbol. Pensábamos que te tira 3 bolas y le tienes que pegar a una, ¿sabes? Obviamente en 100 años de soledad había más tiempo, pero había más tiempo para la dirección, ¿cierto? O sea, los desafíos que tenía la dirección y la producción eran, pero gigantescos. Entonces, para cerrar tu pregunta, fue maravilloso poder trabajar con este equipo, con esta mezcla de actores de, comillas, trayectoria en la industria de la televisión nacional. Estos novedosos artistas que son del mundo del arte, o sea, trabajé con un cantante, trabajamos con un profesor, un maestro, Leonardo Aldana, que representa a Catarino, por ejemplo, maravilloso, con muchísimo bagaje de la gestión artística en territorio. Y también trabajábamos con personas ya como Enrique, que tiene cierta experiencia, toda la experiencia en el mundo del arte dramático. Entonces, sobre todo, fue un momento muy especial. Había éramos muy cómplices los unos de los otros, andábamos para arriba y para abajo porque, pues, normal, o sea, elecciones en Macondo, todos los conspiradores y los fundadores estábamos. Se perdió el gitano, todos los conspiradores. Se murió el gitano, todos. O sea, entonces éramos realmente una familia dentro y fuera del set, íbamos a cenar juntos. Al final tomábamos la cerveza juntos, era muy chévere. Y todos de diferentes latitudes de Colombia. Pues Rubén es caleño, yo soy Rolo, o sea, de Bogotá. Leonardo es creo que Leonardo nació, aquí corro un riesgo. Sé que vive en Barranquilla, creo que nació en Cartagena. Entonces, y Mendiola, Andrés Mendiola, que representó a Milcar, él es un gran y muy importante cantante colombiano, y él es de Valledupar, por ejemplo. Entonces estábamos, Lucho, mi padre, es cartagenero también. Entonces éramos un combo de diferentes latitudes que entiendo yo representábamos muy bien eso. Y supimos, aquí está diciendo Enrique que nació y Enrique nació en el Chocó. Entonces, eso fue muy interesante, muy interesante. Había mucho profesionalismo, había muchísimo compromiso con la ejecución de lo que estábamos haciendo. Y ya por otro lado, pues trabajar con este nivel de producción, pues fue un desafío tremendo, ¿no? Empezar a entender. A mí me pasó algo, es que yo quedo elegido en abril y a mí los Mira, dice guiones me llegaron en... que él no, Leonardo, se refiere a Leonardo, el que nació en Chocó. Ah, ok, Leo Nación, mira, yo pensé que era cartagenero. A mí, a mí me sucede que yo quedo elegido en abril, a partir de eso comenzamos pruebas de vestuario y pruebas de maquillaje. A mí me hicieron como unas 8 pruebas de vestuario. Entonces yo dije, pues yo no sé cuándo, pues no entiendo, o sea, yo dije, no, este magnífico, va en todo, va con toda. Normalmente a uno le hacen 1 o 2 pruebas de vestuario, no mucho más que eso, ponle que 2. Me hicieron creo que unas 4 pruebas de maquillaje. Y, claro, el magnífico tiene diferentes edades, entonces eso también fue interesante como de ver esa evolución, pero entonces uno empieza a entender como
esta vaina es grande, esta vaina es importante. Nos llevaron de Bogotá a Ibagué, donde queda pues Macondo o Macondo 4, que fue el último pueblo que construyeron de los 4 que hicieron para esta producción. Nos llevaron a ensayar. Ibagué queda a 4 horas y media de Bogotá en carretera. Eso no es usual, ¿sabes? No es usual que una producción te diga, te vamos a trasladar de ciudad para que vengas a un ensayo. No, en el mundo del audiovisual sí hay ensayos, no muchos, no, en mi experiencia son muy pocos, por eso te digo que realmente el mundo de ejecución es muy efímero. O sea, a mí los actores dicen, no, es que yo me convertí en el personaje, es como, ¿en qué momento, loco? O sea, ¿a qué hora te convertiste? Porque realmente son muy poquitos los momentos, todo es muy efímero, así estés protagonizando. Porque además soy un convencido que el mundo audiovisual es el mundo de la dirección es donde pone el ojo, donde pone un plano muy cerquita en el detalle, en la mirada, o lo abre completamente para que se vea el pueblo entero. Entonces, para mí fue toda una experiencia. Yo he tenido la fortuna, como te contaba, de estar en muy importantes producciones que se han hecho en nuestro país. De hecho, estuve en Noticia un secuestro también, también de García Márquez, que fue una producción muy importante, hasta ese momento de las más importantes que se había hecho en Colombia. Lo que pasa es que llega 100 años de soledad y borra todo. O sea, la diferencia es impresionante. Me impactaba mucho que viajábamos del hotel al base camp, era 1 hora de viaje. En el base camp tú encontrabas una fábrica de hacer cine, donde encontrabas una carpa gigante donde estaban todas las artesanías, otra carpa gigante donde estaban todos los vestuarios. La hacienda se llama la Hacienda Nápoles, que entiendo yo que es, o era, una hacienda ganadera. Entonces, lo que es la hacienda como tal, donde están los cuartos, los comedores, todo eso estaba dado para el equipo de producción, toda la parte de oficina, y tú veías ahí, no sé, 100 personas trabajando. Y a otras casas donde estaban ya pues ciertas directivas, producción ejecutiva. Eso era gigante, Pablo. Gigante. Y uno llegaba al base camp, que es donde tienen pues los camiones de maquillaje, los camiones de vestuario, y pues obviamente era también muy grande, estaban todos los trailers de la actuación, éramos, o sea, normalmente había no sé, unos 8 trailers parqueados y a veces no daban abasto, entonces tenía unos containers. Cuando se llenaban los trailers, la prioridad la tenía la familia Buendía por obvias razones, porque pues primero porque es la historia de la familia Buendía, número uno, y segundo porque pienso yo, estos son obviamente interpretaciones mías, y porque esos locos estaban de sol a sol allá. O sea, imagínate lo que le tocaba a Aureliano, lo que le tocaba a José Arcadio. Entonces, cuando no daban abasto los trailers, pues habían containers y o sea, eso era muy grande. Entonces, del base camp para llegar a Macondo, nos montaban en unas vans y tú te demorabas llegando a Macondo, no sé, 5 o 7 minutos. O sea, es decir, había un trayecto desde el lugar donde te maquillaban hasta el lugar donde grababas. Entonces ya las dimensiones eran muy grandes, y cuando tú llegabas a Macondo y realmente era un pueblo, no todas las casas tenían interiores, pero su gran mayoría, o sea, era un pueblo, fin, era un pueblo. Entonces tú entrabas a la casa del corregidor y por dentro estaba construida, pues ya la casa de los Buendías, digamos en Macondo, solamente tenía el exterior, eso sí, solo la fachada. ¿Por qué? Porque al lado del base camp había un gran hangar. Yo digo hangar porque cabe un avión tranquila, un 747 cabe ahí tranquilamente, que era donde realmente tenían la casa, los interiores de la casa Buendía. Y pues nada, unas cosas descomunales, o sea, cada vez había un juguete nuevo en la producción, habían unas grúas de construcción, de las grúas de construcción gigantes sosteniendo luces. Yo miraba eso y yo decía, yo no estaba en Hollywood en mi vida, pero esa vaina es Hollywood. Una cosa de unas dimensiones. Entonces, ver el nivel de compromiso, reconocí a personas con las que ya había estado y había trabajado en la industria, todos los mejores, los más destacados, con un nivel de profesionalismo tremendo. Yo había tenido el privilegio, y también para mí fue el desafío, de trabajar con Laura Mora cuando ella hace mucho tiempo hizo pues, El Patrón del Mal. Ella trabajaba como directora en esa serie, y yo hice una participación allá de 5 capítulos donde varios me tocaron con Laura, pero sí fue muy notorio para mí que en ese entonces la dirección estaba más al servicio de
una producción que requería ciertas cosas como lo que era Pablo Escobar en su momento, con una idea artística diferente, con una manera diferente de hacer las cosas. Y en este caso, pues sí fue muy claro y muy contundente para mí la manera como se veía ya Laura ejecutando una forma estética cinematográfica de trabajar. Y eso fue un gran desafío para mí, porque, digamos, cuando trabajé con Alex, yo tuve la fortuna de trabajar con los dos Ujú. directores. Entonces, la experiencia con Alex fue, las dos fueron tremendamente desafiantes, tremendamente valiosas, importantes, con un nivel de desafío y de, como digo, valga la redundancia, de importancia muy grande para mí. Ujú. Yo soy un actor que a mí me gusta proponer, que a mí me gusta ver de qué manera puedo, comillas, hacer crecer alguna situación. Creo mucho en el estar más que en la situación psicológica, porque a la hora de la verdad uno obviamente se prepara demasiado, pero si tú vas con que no, es que el personaje es así, es así, es así, llega el director y te dice, no es así, y fin. Y el Ujú. cambio es quizás lo único permanente. Si tú, digamos, en el casting es muy curioso porque tú haces tu casting parado y lo preparas, el tipo va parado, pues llega el director y te dice, siéntate. Ujú. Y ahí te toca. Entonces yo creo que es muy importante el estar. Ujú. Y en términos de eso, yo tuve la sensación que con Alex fuera un tema de quizás una, no sé si la palabra es libertad, pero la posibilidad de poder explorar, aunque al final Alex tenía muy claro lo que quería, y con Laura había un rigor muy importante. O sea, Ujú. había un rigor muy, muy puntual, era muy, muy claro y muy contundente. Aquí a la izquierda, 5-3, y lo que quiero es puntualmente esto, donde ella tenía muy claro los planos que iba a hacer. Ujú. Alex grababa con varias cámaras, por ejemplo. Laura grababa casi siempre con una sola cámara. Ujú. Entonces, entre la libertad y la rigurosidad fueron desafíos para mí muy importantes, de un aprendizaje tremendo. Yo, si bien he tenido mucha experiencia en el mundo audiovisual, en la realización de sobre todo series, algunas novelas, el mundo del cine o de este tipo de precisión de cine no había sido mi mundo. Ujú. Entonces fue para mí un tremendo, tremendo aprendizaje poder hacer esto. La mayoría de mis llamados fueron con Laura. Yo debía haber tenido, no sé, unos 35 llamados y de los cuales pues con Alex tuve 4, Ujú. ponle 5 exagerado y el resto fueron con Laura. Entonces yo celebro mucho por pues, poder haber vivido esas diferencias, ¿no? Poder entender eso y sobre todo cuando tú ves el resultado, dices, se ve. O sea, para mí es clarísimo, o sea, yo digo, se nota claramente que está dirigido por Laura, o sea, pues aparte de que uno sabe cuáles son los episodios dirigidos por ella y los que están dirigidos por Alex, para mí es contundente, o sea, para mí es como claro y digo, wow. Entonces es un desafío tremendo, o sea, es como, yo digo, fue pesado, sí, fue muy pesado, fue muy desafiante, encontrar tono no fue tan fácil para mí, en mi caso de querer hacer mucho y la verdad a veces se requería hacer nada, pero veo el resultado y me siento muy tranquilo porque al final encontré el camino, ¿no? Al Ujú. final digo como, pucha, me siento bien con lo que hice y sobre todo, pues no es sencillo. Las primeras entradas a Macondo, cuando yo empiezo a ver esos equipos tan grandes, tan específicos para la realización de cine de alto formato y de alta calidad, hoy en día digo, pucha, me siento con mucha confianza para encarar un set de grabación, me siento quizás más curtido con el pelo, con el cuero más lacerado y también muy orgulloso de la profesión que elegí, la verdad, eso me hace feliz, Qué pero bueno, fue desafiante. qué bueno. Y de todas esas escenas que tú grabaste, ¿cuál fue así para ti? ¿Cuáles fueron así para ti las más complicadas, pues, de grabar? La toma de la escuela, la toma de la escuela fue un escena, no, requería un desgaste físico importante, Ujú. muy importante, porque pues eran, pues además, no sé, ese día estábamos trabajando 200 personas desde el elenco. O Ujú. sea, nos tomábamos la escuela por ahí unos 100 y se resistían a la toma otros 100. De pronto estoy exagerando, pero ponle la mitad, o Ujú. sea, 50 y 50. Yo recuerdo como nunca que Laura estaba haciendo un plano que comenzaba, ella montó al Steadicam en una grúa
de estas grandotas de construcción. El steady es esa cámara que viene con un arnés y que le permite al camarógrafo poderla tener en el aire y hacer los planos como él quiera. Entonces lo que tú veías era al tipo montado en esa grúa gigante de construcción, las que llegan al piso 40, y él empezaba, yo me imaginaba, pues es esa toma cuando tú ves, pues cuando nos tomamos, valga la redundancia, la toma cinematográfica, cuando nos tomamos la escuela para recuperar pues las armas y el control de Macondo. Y lo que se veía era que el Steady seguía a las dos personas que caminaban por los techos, bajaba, atacaban al guarda y se volteaba y entrábamos todos a tomarnos la, la escuela. Fue muy desafiante porque fueron llamados tremendos, o sea, ese día tuvimos llamado pues no tan temprano, creo que tuvimos llamado como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pero terminamos de grabar hasta cuando cayó la luz, apenas entró el sol, hicimos la última toma, y creo que Laura hizo después otra toma más, pero no con todo el mundo, sino para ajustar un par de cosas. Eso fue muy importante. Yo en ese momento tenía un desgaste tremendo, tremendo. Tuve un pequeño tema ahí de salud, pues me quedé sin líquido, o sea, la pasé mal. Y cuando entrábamos, yo recuerdo que además yo trabajaba contra uno de los del ejército que era un stunt profesional y el tipo era gigante y a mí me tocaba agarrarlo. Y claro, obviamente uno trata de medir los impulsos. No todo el mundo tiene como la facilidad de poder medir, conservar la misma energía y la misma potencia y aflojar desde el cuerpo. Y sobre todo, pues la emoción de estar haciendo eso, uno deja todo. Entonces, cada vez que yo agarraba a ese gigantón, era como era muy duro. Teníamos una secuencia muy armada, la repetimos, no tengo ni idea, pero la pudimos haber hecho, no sé, unas 30 veces, tranquilamente. Y era pues de una precisión importante. También tenía el privilegio que el capitán que muere fusilado es una de las personas que yo más admiro en el Teatro Colombia, que es mi maestro personal, Alberto Cardeño. Entonces, para mí también fue muy significativo porque yo lo agarro, yo soy la persona que está con él, lo fusilo. Pero sin duda alguna fue una de las escenas más desafiantes, donde el desgaste era altísimo, o sea, y pues obviamente todo esto a 30 y pico de grados de temperatura, donde pues yo ya estaba completamente enjuagado. Entonces era desde un lugar pues interesante, porque eso es lo que uno busca en la vida de la actuación, ¿no? Y ver que las fuerzas ya no te daban para agarrar, para estar, era muy complejo, pero también muy bello a la vez. Digamos, cuando fusilamos al capitán, era demasiado espontáneo. O sea, no había como que encontrar mucho. Yo me acuerdo que el jefe de los Stones pues nos explicaban más o menos cómo jalaba la escopeta para entender qué tipo de impacto podía hacer uno, y además era la primera, y Laura era muy insistente en eso. O sea, tengan claro que ustedes es la primera vez en la vida que toman una escopeta, un fusil, perdón. Entonces, nada de ponerse aquí que yo disparo con una propiedad, no. Y me acuerdo que cuando él agarraba la punta del fusil y le hacía así uno, y cuando él me lo hace a mí, yo doy un paso para atrás de manera natural, y él me decía, no es tanto, y la hora, no, sí, déjalo, está bien, porque habla un poco de eso. Eso lo estábamos grabando como a las 4 de la mañana, más o menos. Entonces, fue complejo desde un desgaste físico, no desde un tema, digamos, como eminentemente emocional, dramático. Fue complejo también porque tenía unos requerimientos técnicos muy precisos que la obra en ese momento requería. Entonces, me pareció una escena muy bella, muy maravillosa y con una complejitud importante. Bueno, y tú, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue tu preparación para también el uso de armas en algunas escenas, como te comentas? Por ejemplo, esta que tenéis que fusilar. Yo, pues, la producción no tomaba, como decimos acá, no se daba puntada sin dedal. Entonces, todas las personas que iban a combate tuvieron entrenamiento de combate escénico. Yo la verdad no sé cuántas veces tuve entrenamiento de combate escénico, pero mínimo fueron 5. Yo también he tenido pues el privilegio por otras producciones de tener entrenamiento de combate escénico y también combate de armas.
Pero una cosa es, pues yo hice una serie que se llama 2091, que Ujú. sucedía en el futuro, donde yo era un guerrero intergaláctico especializado en combate y pues era un poco más militar, un tema mucho más claro del dominio del arma. Pero pues eso en Macondo, años 1800, 900, pues no existe, sobre todo siendo un revolucionario empírico. ¿Sí Ujú. me entiendes? Es como que en la vida, pues si estaban tratando de recuperar los cuchillos estos flacos, imagínate, un fusil, era como un chiste. Entonces sí tuvimos mucho entrenamiento de combate escénico como tal, preparados absolutamente todos por la producción, programados, donde a veces, digamos, a mí me dejaban en Ibagué, no tenía escenas, pero me dejaban en Ibagué exclusivamente para entrenamiento de combate escénico. Ujú. Por ejemplo, para mi muerte, le ofrecimos al director 4 secuencias o 3 secuencias de cómo podía hacer la muerte, donde yo disparaba aquí, disparaba allá, y lo que terminó quedando, pues no solamente quedando, sino lo que terminamos grabando fue muy diferente. Con esto decir que la preparación era absoluta, así fueras o no utilizarla. Porque, Ujú. digamos, como te digo, con Alex era un poco que no se sabía qué iba a pasar. Entonces es como prepárate para cualquier cosa y con la hora era, esto va a ser muy preciso y muy puntual. Lo vamos a hacer, o Ujú. sea, pero muy puntual es una exactitud magistral, por así decirlo. Entonces la preparación tuvo que ver mucha mentalidad y todo lo que nos ofreció la producción. La producción de eso fue clarísima y el equipo de Stones fue maravilloso. Y bueno, y también por supuesto, de todas tus escenas, ¿cuáles son así un poco las más favoritas que te gustó grabar? O luego cuando lo viste en pantalla, pues esta me gustó más, no sé, así las que más te gustaron así, pues grabar o luego como quedaron en pantalla. Me gusta mucho la aparición del personaje, Ujú. me gusta mucho que es una escena fresca cuando le entra a la taberna y me gusta mucho porque es una escena donde fluí muchísimo. Lo que pienso es que me encontré, hallé muchísimo juego, el juego que tuve con Aureliano. Casi todas las escenas que hacemos con Aureliano y con Gerineldo son mis favoritas. Pero esa me gusta especialmente mucho por eso, ¿no? Por el nivel de juego Ujú. y también me gustan mucho las escenas revolucionarias, porque contrario al nivel de juego, había que ser muy precisas, Ujú. muy comillas, eh, ¿cuál será la palabra? Pero el recurso dramático tenía que brillar por sí solo, donde casi que al actor se le pedía no se meta, carajo. O Ujú. sea, porque viste que los actores queremos actuar. Tú le dices a un actor, estás medio, te has tomado un par de copas y entra hincho de la borrachera porque ese es nuestro deseo permanente. Nosotros pues queremos es actuar, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando encaro a Aureliano y que le pregunto qué pensaría su papá si supiera que se volvió conservador, son escenas de una, comillas, que buscan una, no sé si la palabra es naturalidad, porque pues magnífico no es como yo y yo entiendo el naturalismo, actuar como sí mismo, o sea, de manera Ujú. natural a uno mismo, pero sí eh, de una, es que escasez no es la palabra, porque me parece que son muy ricas dramáticamente, pero que sí se trata un poco de ser escaso en la inversión de lenguajes de la actuación y confiar plenamente en el dejarse ver, en que la Ujú. acción sea lo que se lleve y que lo que me hizo voltear a ver a Aureliano sea porque para sobrevivir en escena. Entonces, esa escena puntualmente cuando encaro a Aureliano me parece bellísima. También la escena cuando Aureliano nos reclama que por qué lo estamos persiguiendo, me parece que es una escena maravillosa. Y la primera, sin duda, la primera creo que me gusta mucho. Y me gustan comparar las dos porque también tiene que ver con el personaje que entra jugando, la vida es bella, vamos a donde Catarino, a buscar mujeres, tal, y se pasa a esto es una mierda, la vida se puso seria, este loco qué le pasa, no está haciendo nada y nos quitaron hasta los cuchillos. Entonces esas dos son de lo que terminó pasando. Respecto a lo divertido que fue, pues el día que grabamos la fiesta en el bar, pasa es que esa escena nos demoramos una noche haciéndola y quedaron 10 segundos de esa escena, pero todo lo que, o sea, tú te imaginas las locuras que hicimos, o sea, fue muy, muy divertido, la pasamos muy chévere, pero pues una cosa es lo que a uno le gusta y otra cosa es lo que conviene Ujú. respecto a la cinematografía, respecto al drama. Ujú.
¿Y alguna anécdota así que recuerdes que nos puedes aquí contar que os ocurriera en algún momento del rodaje, que te ocurriera? Pucha, es que cada día tenía su propia anécdota, su propia locura, su propio tema. Yo creo que la anécdota es el viaje como tal, sin duda alguna. Bueno, pasaban cosas muy maravillosas como por ejemplo Andrés Mendiola, que es el cantante que te comento, se animó a proponer en la muerte de José Arcadio un tema musical. Entonces había tanta magia alrededor que uno siempre estaba muy metido, ¿cierto? Era como vivir en viaje de manera permanente. Eh, entonces me cuesta trabajo como pensar en una anécdota de manera presente. Seguramente se me va a ocurrir apenas acá de la entrevista, no te preocupes, pero, Qué bueno. pero sí creo que la anécdota siempre tenía que ver con el viaje como tal, siempre tenía que ver con que estábamos todos viviendo una experiencia única Ujú. que tuviera que permanentemente y que sabíamos y éramos muy conscientes que nos iba a atravesar para siempre. Ujú. Me tocó hacer un montón de cosas. Pensando en anécdota, me pasó algo muy curioso con la escena donde salgo que se grabó bajo el agua. Y es que tuve una preparación explícitamente para el bajo el agua. Me midieron cuánto podía aguantar yo bajo el agua y creo que alcancé a marcar minuto y medio. Ujú. Entonces yo estoy súper preparado, pero con el gran problema que el entrenamiento bajo el agua lo hice en vestido de baño, en unas condiciones diferentes a cuando grabamos y cuando fuimos a grabar, eh, aguantaba como 20 segundos, 15 segundos, no aguantaba casi nada. Y yo decía, ¿por qué? Y claro, pues cuando fuimos a grabar, grabé con el uniforme militar, con las botas, de hecho, todas las botas se me llenaban de líquido, entonces yo ahí quemaba el oxígeno en 3 segundos. Entonces, la anécdota quizá tiene que ver con que la ficción supera la Sí. realidad, definitivamente, y a veces la realidad supera la ficción Ujú. también, ¿no? Pero una cosa es lo que todo ese mundo, todo ese universo que uno se pueda imaginar de lo que pueda llegar a ser, y de pronto todo termina siendo muy diferente. Ujú. Qué bueno. De hecho, mencionabas a Andrés Mendiola, que la semana pasada lo entrevisté yo también, un genio de la música sin duda y también que hace un buen papel aquí en la serie. Total, no, es maravilloso, maravilloso, trabajar con él fue muy chévere, con todo ese combo fue muy chévere, porque había mucha disponibilidad, Ujú. había mucha disposición de parte de quizás personas que no tuvieran tanta trayectoria, no en el mundo artístico, porque son unos artistas tremendos, pero quizás en lo que es lo que se llama la industria audiovisual. Ujú. Entonces había sobre todo mucho ímpetu y muy bonito porque lo invitaban a uno permanentemente a recuperar la novedad, a Ujú. recuperar lo novedoso. Y Ujú. eso era muy chévere. Eso Ujú. era espectacular. También de anécdota pensando, ¿sabes? Que yo quedé impactado con la abuela de Salma. O sea, o sea yo cuando la vi dije, la abuela de Salma. No, o Ujú. sea, y yo dije, qué casting tan bárbaro. O sea, era impresionante. Ese tipo de cosas me impactaba mucho, que tú veías un personaje y sin que te lo dijeran, decías, ese es Arcadio. Eso era impactante. Eso me llamaba muchísimo la atención. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú de grabación en la serie? Nosotros, pues, en mi caso, y pues sí, todo este combo de grabación como tal, nosotros arrancamos, creo que mitades de julio, Ujú. y la última escena yo la realicé hacia el 15 de noviembre, Ujú. casi todo el segundo semestre del año pasado. De preparación desde abril, desde que yo empiezo, pues desde que me notifican que he seleccionado, comienzo pruebas, reuniones. Si bien yo tengo orígenes, pues, mi madre es de Cartagena y pues, no viví en Cartagena nunca, pero toda mi infancia la pasaba siempre, todas las vacaciones allá. Entonces el sonido cartagenero, el sonido de la costa es un sonido muy familiar para mí. Pues tuve más, aparte de eso, tuve, no sé, entre 6 y 8 sesiones de entrenamiento de acento. Ujú. Entonces la preparación, o sea, en preproducción actoral, es como curioso el término, tuvimos unos 3 meses y Ujú. en producción como tal, estuvimos junio,
estuvimos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Yo estuve 4 meses y medio. Ujú, 4 meses y medio. Ellos creo que fueron todo diciembre, como un mes y medio más. Es ujú, toda la parte final ya de la guerra y todo eso. O ujú. sea, el último capítulo. Qué bueno. Y si pudieras, pues, volver atrás en el tiempo y tener delante a Gabriel García Márquez, tú que has participado pues en la serie que da pie también, por supuesto, a la novela que también leíste, ¿qué le dirías a Gabo? Mucho genio. Le diría que que sin duda es una genialidad, aparte pues de los lugares quizás comunes, de gracias por tanta genialidad, por tanta inspiración, pero también las gracias tendrían que ver porque hay muchos personajes de mi vida que yo veo retratados en Cien años de soledad. Ujú, Úrsula hay algo de mi mamá, no, no todo, pero hay algo de mi mamá que está en Úrsula, por ejemplo, sobre todo en la parte del mundo literario. Hay algo de José Arcadio que también lo veo de mi padre, ¿no? Entonces me parece sobre todo una gratitud muy expresa para poder lograr a raíz de ese lenguaje, poder condensar eso me parece una genialidad maravillosa. Y pues que gracias por haberle dedicado ese tiempo que le dedicó con tanta decisión, porque sin duda me ha ofrecido o nos ha ofrecido a muchos el poder estar en una de las experiencias más determinantes y maravillosas que pudiera tener un actor en la vida. ujú. Pues yo no creo que no se vaya a repetir algo así en la industria latinoamericana de la televisión, pero es muy desafiante que se vuelva a lograr. Ujú. Pues primero comenzar con una obra tan importante como Cien años de soledad que pues marcó la literatura del siglo pasado, o por lo menos la literatura de habla hispana, y que sean tan locos de llevarlas pues a la comillas televisión, pero pues desde una factura cinematográfica. Entonces, yo creo que lo besaría, más que decirle algo, lo besaría, lo abrazaría y le diría, hombre, espectacular, qué lindo es como poder haber vivido eso y soñar y todo ese universo que ha podido plasmar, pues es completamente emocionante, ¿no? Qué bueno. De hecho, sus hijos son los productores de la serie. ¿Tuviste la oportunidad de conocer en persona a alguno de ellos? Muy fugaz, Ujú, muy fugaz en el lanzamiento, muy fugaz, pero he seguido de cerca pues el proceso, sobre todo pues la mentalidad que ha habido alrededor del tema, pues, las exigencias que han puesto para el desarrollo, pero muy fugaz, muy fugaz. ujú. Con los productores de la serie sí he podido tener conversaciones, pero digamos ya Rodrigo García no charla con él, no. Un tema de cómo estás, un saludo muy fugaz y pues toda la admiración, por Ujú, supuesto. ujú. Y por supuesto, como antes también mencionabas, trabajaste en otras producciones también conocidas, como por ejemplo es la de Noticia de un secuestro, otra también que es muy conocida, que es Hasta la que la plata nos separe, en la que trabajaste en unos cuantos capítulos. ¿Cómo fue, por ejemplo, para ti también trabajar en esta producción también muy conocida allá en Colombia? Hermoso. Es un proyecto que lo quiero muchísimo porque me permitió por primera vez hacer comedia. Ujú, Un desafío actoral grandísimo, entonces tenía muchísimas ganas. Y a diferencia de esto, pues hay mucha más libertad, ¿no? Quizás hay un espacio mucho más grande para el juego actoral. Tuve un compañero de set que es Gregorio Pernía, que es muy divertido, un tipo o sea, ese loco sí tiene experiencia haciendo novelas y haciendo ese tipo de productos. Entonces, generaba muchísima libertad, hicimos un clic tremendo. Entonces, yo esa es una serie que creo que tiene 80 capítulos, yo hice 42, si no estoy mal. ujú, Entonces, la llevo en el corazón, la llevo en el corazón porque me divertí, pero tremendamente. Tenía como, sí, normalmente me pasa, no siempre, pero sí suele pasar que quizás en el ojo de los directores de casting colombianos, pues me ven como un poco para personajes como bondadosos, bien formados, de buenos modales, muy puestos en su sitio. Y, y Lizarralde, como se llama este personaje, es un abogado de clase alta, pero el tipo es una mala persona. ujú. Entonces es machista, misógeno, malo, corrupto, pero todo haciéndose que él es de excelente familia, con unos muy buenos modales, que él sería incapaz
Entonces poder ofrecer ese tipo de comedia es ha sido muy divertido para mí. Lo quiero mucho también porque es un personaje que me ha permitido estar en el ojo de los productores, de la industria y sobre todo de la gente. Entonces la Ujú. gente cada vez me pasa que me monto en el taxi, en el Transmilenio, en el Uber, y me dicen, oiga, usted es el abogado malo, ¿no? Entonces eso es muy bonito, trabajamos para eso y la gente todavía no, yo me reí un montón con eso, me reía muchísimo, entonces, como te digo, yo realmente no sabría cuántas producciones me tocaría contarlas, pero sé que son más de 20, que es un montón, yo digo, pucha, un montón, pero siempre ha sido como una lucha por lograr estar como en la retina del televidente, he estado en proyectos pues que por muchísimas circunstancias han tenido muchos desafíos con su tema de estar en cartel, de pegar un buen rating, entonces siempre ha sido, yo decía, pucha, ¿cuándo va a pasar el momento en que logre estar en la retina? Y Lizarralde ha sido sin duda una cosa definitiva para eso y ahora con 100 años de soledad lo estoy viviendo muchísimo, me escriben de todas partes, o sea, la gente lo está viendo Qué bueno, con bastante ímpetu. qué bueno. ¿Y en qué otras producciones, aparte de estas que hemos dicho, la Estrella de la Plata no se pare, Noticias de un secuestro, en qué otras producciones audiovisuales pues tuviste también la oportunidad de estar? ¿Alguna sí que nos puedas aquí recordar? Sí, sí, yo tengo una muy feliz carrera. Mira, la primera vez que yo estuve, yo hice mis estudios actorales y de dirección de teatro. Yo soy director, actor y docente teatral. Ujú, Mis estudios los comencé en Colombia y los terminé en Argentina. ujú, Yo regresé a Argentina en el año 2011 y ese mismo año, a los 8 días, me gané mi primer personaje en televisión eh, para una serie que se llama Infiltrados, un policial, unitarios. Eso lo hicimos con una productora que en ese momento se llamaba BTV para Caracol. Después ujú. de Infiltrados estaba el Pablo Escobar, el patrón del mal. Estuvo en una serie que también se hizo para Caracol por CMO que se llama Made in Cartagena. La llamaron exteriormente Made in Cartagena, en Colombia Basurto. Basurto es un barrio de Cartagena. Y posterior a eso también estuve en una serie que quiero con todo el corazón, el personaje que hice ahí, que es La Ronca de Oro, inspirada en una de las grandes cantautoras o cantantes de nuestra música popular, que es Elenita Vargas. Ahí hice un personaje que adoro con el alma, que es Ernesto Loaiza, que fue muy lindo porque él era el asistente del que fue el enamorado de Elena, que le llevaba 20 años a Elena, es decir, un señor de 40 con una niña de 20, pero era un abogado muy pilo y todo, pero él tenía un desafío muy grande en su vida y es que era ser gay en los años 50 en una sociedad eminentemente machista como fue la sociedad, eh, toda la sociedad colombiana, pero lo que he entendido yo es que en el Valle, en Cali, eso era, pucha, mejor dicho, eso era pecado mortal. Entonces eso lo llevaba a él no solamente a estar metido en el closet, sino lo llevaba a él a dudar de todo, de Ujú, todo. Entonces era un tipo que era medio tontarrón, pero él no era ningún tonto. Era un tipo ujú. muy inteligente, pero no sabía cómo comportarse en sociedad. Entonces fue un personaje que quise muchísimo, muchísimo, muchísimo. Posterior a eso, vuelvo a interpretar a un personaje de la comunidad LGBTI en Hermanos y Hermanas, la versión colombiana que se hizo de Brothers and Sisters, donde ya es un personaje, pero ya es una persona completamente liberada, chévere, un bacán, fuera del closet, que también es un personaje que quiero con el alma. Estuve también en la serie que se hizo sobre la vida de Hugo Chávez, que Ujú. la realizó se realizó para el canal RCN acá en Colombia. Ahí hice un personaje que recoge los personajes de la oposición, entre Capriles, hoy que pues estamos aquí con nuestros vecinos que el viernes están jugando lo que anhelamos muchos, que es el regreso a la libertad, lo anhelamos con tristemente pocas esperanzas, pero donde retrató todo el inicio de esa revolución chavista, o esa, a mi entender, fracasada revolución chavista, y este personaje recogía un poco de esos personajes de oposición que hasta el día de hoy están tratando de dar la batalla. Entonces era un abogado, experto en derechos humanos, que también estuvo metido en ese también dice, no sé si era de 60 o 50 capítulos, estuvo en 32. Ujú. Entonces fue pues también muy importante dentro de los
personajes que he hecho, pero imagínate, no nos fue tan bien porque pues en Colombia pues no somos tan chavistas, por así decirlo. Entonces no tuvo tanta acogida, aunque creo que internacionalmente funcionó muchísimo mejor. Ujú, Hay otra serie que quiero muchísimo que hicimos para lo que en su momento era Star Plus, en lo que hoy recoge Disney, que es No fue mi culpa, ujú. una serie que buscaba de alguna manera homenajear a todas las víctimas de feminicidio o de violencia de género. Esa serie la protagonicé con Martina García y con Marcela Mar, donde hacíamos un equipo de abogados que eran los que se encargaban de llevar en cada capítulo uno de estos casos. Eso fue después de que comenzó la pandemia. De ahí hago, después de que hago No fue mi culpa, que es una serie, creo que tenía como unos 10 capítulos, si no estoy mal, Ujú. ya para plataforma. Sabes que pues ya plataforma, pues a veces ya se diseñan las series con otra lógica, con otro tipo de diseño, no se lanzan como los 60 capítulos, 80 capítulos de hasta que la plata no se pare, tienen otras lógicas, pero ahí ya encaro esto, pues yo lo llamo como una nueva etapa, donde ahí hago, por ejemplo, un personaje que se llama Roberto, que es un abogado bueno, bien puesto, más bueno que el pan, no por bueno bobo, ¿no? Un tipo con los pantalones muy bien puestos, muy determinados. Eh, hago No fue mi culpa, hago Noticia de un secuestro, hago Hasta que la plata nos separe. También antes de eso, no recuerdo si era como el 2014, 2000, no mentiras, 2016, hice 2091, Ujú. que fue esta serie que hizo lo que en su momento era Fox, eh, sobre una serie futurista que reunió elenco de toda Latinoamérica, la cual grabamos acá en Colombia. También era un hito en ese momento en la televisión colombiana, ¿no? Porque pues hacer ciencia ficción futurista fue todo un desafío. Era una serie que estaba pensada para varias temporadas, pero solamente hicieron una. Entonces, sí, no, he tenido muchísima fortuna, he podido hacer diferentes tipos de personajes, unos muy parecidos a mí, otros absolutamente diferentes a mí. Entonces, vivo muy agradecido con la profesión que elegí. La verdad ha sido muy chévere. Qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué genio, por supuesto. ¿Qué personaje te gustaría, pues, poder interpretar si tuviera la oportunidad en algún momento, pues ya fuera en teatro, ya fuera también en audiovisual, en cine, un personaje con un perfil diferente a los que hayas hecho, que ya exista, no sé, un personaje histórico, un personaje de ficción, pero que te gustaría decir que no hicieras hasta el momento? Yo amo Shakespeare, entonces de Ujú. entrada, sin duda alguna, poder tener el privilegio de hacer Hamlet o de hacer Macbeth sería como un sueño guardado totalmente, o sea, sin duda alguna. Eh, Había uno que soñaba con el alma, pero bueno, le correspondió a mi gran amigo y hermano de la vida, Claudio Cataño, que era el coronel Aureliano Buendía, sin duda alguna. Me hubiera parecido soñado, pero bueno, en mejores manos no pudo haber quedado. Ujú. Creo que acertaron y atinaron. Y soñaría con poder interpretar un poco lo que hago. Yo cuando no estoy en el mundo audiovisual, yo soy docente y director teatral, trabajo con jóvenes en conflicto con la ley y permanentemente estamos diseñando metodologías para poder apoyar sus habilidades para la vida. Apoyamos a la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente en Bogotá, es decir, la oficina que atiende todos los delitos de jóvenes menores de edad que ocurren en la ciudad, puntualmente con actividades teatrales, para Ujú. que, no tanto para que aprendan a actuar, pero sí tanto para que estos chicos puedan comunicarse mejor, puedan manejar mejor sus emociones, resolver mejor sus conflictos, habilidades para la vida. Entonces soñaría, y que un poco estamos soñando cómo poder llevar eso a un proyecto audiovisual. Soñaría con poder interpretar a estas personas que le dedican su vida a trabajar con estos jóvenes, a estas personas que son estos héroes silenciosos que tienen un mundo, que son como me gusta pensar en los jóvenes en conflicto con la ley como un superhéroe. Son unos chicos que vienen con una maleta cargada de problemas que pasan. No es que estemos pensando en darles una segunda oportunidad,
les estamos pensando en dar la primera. Son Ujú. chicos que no necesariamente han podido elegir los problemas en los que se han metido. Entonces es interesante porque la figura del superhéroe es muy linda, mi superhéroe favorito es Batman, pero también pienso mucho en Alfred, en la persona que le ayuda al superhéroe, porque la vida de Batman, según como uno la percibe o la puede entender, no es tan fácil. No es que Batman se crea la estrella de rock and roll salvando a Ciudad Gótica, ese loco la pasa pésimo. Ujú. Pero también pensar en el héroe silencioso que es Alfred, que es su mayordomo, que sufre un montón, que lo atiende, que lo ayuda a pararse. Entonces, un personaje inspirado en la vida de estas personas que son estos héroes silenciosos que cada día a día, en cualquiera de las aristas, no necesariamente en los jóvenes con conflictos de la ley, pero los maestros, las personas que están atendiendo todo el tema de salud de nuestros países y de nuestras jóvenes democracias, los líderes comunales, por ejemplo, sería maravilloso una historia de un líder comunal, de esos personajes que llevan por dentro una verdadera revolución, no Ujú. una revolución de mentira o una revolución simplemente por levantar una bandera, sino que día a día, poco a poco, y que se convierten en personajes entrañables, para mí es como el sueño que tendría. Ujú. Ahí que te perdí un momento, ahí te tengo ya. Que te había perdido ahí un momento. Ahí te tengo. ¿Me escuchas y me ves bien, eh? Vale. Eso es un poco Perfectamente. lo que tienes en cuanto a sueños a nivel profesional. Y siempre le hago también una pregunta a mis invitados. Y en cuanto a nivel personal, ¿qué sueños o metas pues tienes? Eh, a nivel personal íntimo o personal de lo que quiero lograr con mi profesión. Personal, No, siempre yo, pregunto profesional y personal, lo que tú quieras decir. personal, mira, desde lo profesional sí tengo muy claro que quiero llevar mi carrera actoral hasta todos los universos, hasta donde pueda hacer, interpretar de mejor manera los personajes que tenga, poder lograr ser reconocido por mi trabajo, sobre todo reconocido como un actor versátil, como un actor profesional, no famoso. La fama, acá en Colombia, las tiendas en los pueblos donde venden carne se llaman famas. Ujú. Es una fama. Entonces yo digo, la fama es la tienda donde venden carne. Eso es una cosa, y en Colombia hay un almacén, hay una super cadena de mercado que se llama El Éxito. Entonces la Ujú. fama, eso es una cosa que es donde venden carne y el éxito es una tienda de supermercados. Pero ser reconocido, ser valioso, para mí no sé si necesario, pero ser una persona importante para la vida de las personas, creo que es demasiado importante para mí, es lo que más anhelo, Ujú. poder explorar mi mundo artístico, mi mundo como director, como docente. Nosotros, el Drama Club es mi agrupación de artes escénicas con los que hemos desarrollado la Liga de Entrenamiento Artístico, que es esta metodología que hemos diseñado para los jóvenes en condiciones para los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Sueño con que haya una liga de entrenamiento artístico en cada barrio del mundo. O sea, estoy convencido que si hubiese una liga de entrenamiento artístico en cada barrio del mundo, cambiaría sin duda alguna muchísimos de los problemas que tenemos en el universo. Ujú. Entonces mis sueños tienen que ver con eso, a nivel profesional tienen con poder ser una persona reconocida por la importancia que genera su trabajo a nivel artístico, actoral, como docente, como director. Yo hago espectáculos de justicia restaurativa. Y a nivel personal, sueño con la felicidad, Ujú. sueño con poder ser feliz, con disfrutar mejor mi tiempo, con mi familia, con mi hija. Eh, eh, pues creo que si uno logra estar feliz y llevar a puerto los proyectos de profesión, pues ganó en esta vida por completo. Entonces sueño con eso, con compartir pues cada vez más y mejor el tiempo con mis amigos y poder dedicarle pues mi vida al arte, que Ujú. es lo que me Qué interesa. bueno. Y cuando te llega pues un personaje que tienes que interpretar pues para un proyecto o para teatro, para lo que sea, ¿cómo tú, a partir de todo eso, pues es tu preparación para construir el personaje? Ya pues cuando tienes los rasgos, también el guión, ¿cómo tú a partir de todo eso construís tus personajes? Hay dos mundos. Un tema es el teatro Ujú. y un tema es el mundo audiovisual, a mi manera de percibirlo.
porque el teatro, o sea, el mundo audiovisual en el 99.9% de las veces partes de un texto. Sí. Y si partes de un texto, analizarlo desde la estructura dramática, yo creo que es un camino adecuado. Yo creo que es que yo no soy un hombre que desde lo teatral sea muy fanático del realismo. Yo creo que el realismo que es verlo como la estructura, donde tú tienes una circunstancia dada, un inicio, un nudo, un desenlace, unas circunstancias generales definidas, unas circunstancias ya más particulares definidas, las acciones, el conflicto contigo, con el otro, la estructura dramática. Yo creo que para el nivel audiovisual te brinda muchas herramientas, te permite entender, listo, este tipo le está pasando esto, en su vida se ha comportado de esta manera, medianamente puedes entender, comillas, su psiquis, puedes entender cuál es tu objetivo, esa bendita palabra que pareciera que es como una condena para los actores, y lo digo condena porque en el mundo del teatro es diferente. Pero en el audiovisual tú tienes que tener claro el objetivo, tienes que tener claro tu nivel de conflicto con el otro. Si tú no sabes qué tan conflictuado estás con una persona, con el otro personaje, pues difícilmente vas a poder generar una emocionalidad en la escena, ¿cierto? Entonces, desde el mundo del audiovisual, lo que yo hago es primero hacerle un análisis al texto. Digo, aquí está pasando esto, le pongo un nombre a esta escena, se llama así, esto se llama La Revolución de Juan. O convenciendo a, o sea, le pongo un nombre con un verbo activo participativo, puntual. Empiezo a entender cuál es su línea de pensamiento, cuál es su línea de imágenes, qué opina cuando el otro está hablando, le cree, no le cree, y sobre todo, pues lo que para mí es la ley respecto a esto y es la acción dramática, es qué estoy haciendo con lo que estoy haciendo. Entonces, en este caso yo estoy tratando de compartir, de explicar, y yo puedo explicar de diferentes maneras, yo te puedo explicar, no, mira, la idea es llegar y hacer una escena buena, o te puedo decir que la idea es hacer una escena buena, y te grito. Entonces te puedo explicar de una manera más agresiva, entonces ya empiezo a revisar mis estrategias. Eso es lo que yo hago. Me leo el texto y me leo el texto, pero hasta que me entienda perfectamente lo que sucede, pero no me aprendo la letra de una manera así acérrima, como si fuera el Padre Nuestro. Muchas personas le dicen a uno, pero ustedes cómo hacen para aprenderse todo eso. No, yo realmente no busco tanto aprenderme la letra, porque si no lo que uno hace es tratar de repetir la letra, tanto como entender lo que está pasando. Entenderlo. Entonces aquí yo llego, estoy desconfiado, no le creo, entonces por eso es que le pregunto eso, y ahí la palabra es un resultado de la situación, ¿cierto? Entonces la situación no comienza con la palabra, sino, o sea, yo tengo la percepción de que el texto es el final, no el comienzo, o es comienzo y fin, ¿cierto? Entonces ahí ya la palabra sale sola. Entonces yo entiendo por qué le voy a decir lo siguiente, y de una sé lo que me va a decir el otro. Entonces ya entiendo entonces mientras él me está diciendo, pues yo ya voy a poder tener una interpretación de lo que él está haciendo conmigo y tener una opinión, y eso es mucho más fácil y pues mucho, sobre todo me parece que tiene mucho más sentido entender la situación para ejecutarla que aprenderse la situación para ejecutarla, porque si no tú te quedas con la palabra y limitas la posibilidad de hallazgos. Me preparo, lo pienso, ¿cierto? Trato de descubrir sobre todo, y ahí ya apenas tengo esa parte resuelta, empiezo a pensar en los otros lenguajes que tiene la situación escénica, el arte, el vestuario, si de pronto algo de maquillaje o no, para poder tener esas posibilidades. Muchas veces a ti en la escena te salva el esferito, tú estás ahí con el esferito y de pronto y el esfero se empieza a convertir en un tema importante, en un símbolo, en algo que empieza a suceder, o el anillo. Entonces, y sobre todo, pues, ser muy valioso con el trabajo de todas las personas que están inmersas en la construcción de la escena. Es decir, hay una persona que hizo el vestuario y se partió la cabeza para ponerte ese vestuario, loco. Hay una persona que se partió la cabeza para ponerte en ese escritorio o en esa puerta. Entonces ya uno, y ahí pasa, y ahí es donde yo trato ya, después de desechar el trabajo de mesa, y pues digamos, si ya uno está elegido, de estar muy, muy vivo, primero, con el compañero. O sea, el compañero para mí es todo. Yo asumo ahí un tema de juego deportivo que es como que medio te hago la zancadilla, pero te doy la mano para que no te caigas y después me caigo yo y tú me ayudas. Y se trata un poco del drama, ¿no? De la situación de tensión y distensión que va teniendo una situación dramática. Entonces ahí es donde empieza a haber un universo, un juego, y a eso es a lo que yo le apuesto. Construyo a partir de un análisis dramático,
de que hago de la situación a través de la estructura dramática, que en el mundo teatral no es lo favorito para mí, pero en el mundo del audiovisual es, pero después lo someto al aquí y a la hora que tiene el set, porque como te digo, tú puedes llegar, no, es que mi personaje es así, y mira así, y él es bravo porque es bravo, y cuando niño le pegaba al papá, y eso a veces no necesariamente se ve en la cámara, o muchas veces no es lo que la directora o el director quieren, y simplemente te hacen un cambio y te dicen, no, párate, no, no, eso no, no, ¿por qué estás mirando así? Es como, no, es que no, no mires así, y uno tiene toda una cosa de locura psicológicamente con la mirada y adiós, eso deja de existir, entonces uno pues pierde mucho tiempo en lo que no es y de pronto es, me clavo la mirada con mi compañero y ya con la mirada de mi compañero está todo. Entonces, para mí, si está el análisis de la estructura dramática, es como, pues tienes que entrar sabiendo qué carajos vas a entrar a hacer a muerte con tu compañero. Depende de tu compañero tanto como de ti. Lo que haga tu compañero es definitivo, muy respetuoso, no irme a metérmele al rancho, quitarle una línea o a tratar de, no, pero sí tratar de atacar, de ver dónde le puedo pegar un jab para que medio se atortole y él me pegue un codazo y yo también me atortole. Es como un poco un boxeo de dar y recibir, ¿cierto? Pero es boxeo también un poquito. Tratar de desconfiar muchísimo del personaje, de la gente, decir, bueno, ¿y por qué no puede ser más malito? ¿Por qué de pronto no es tan perfecto? Y también muchísimo respeto y aprovechamiento de las herramientas artísticas que componen todo el lenguaje de la escena. Como aquí es como un pequeño análisis de lo que yo creo que debe ser el adecuado abordaje de una situación escénica para el audiovisual. Para lo teatral, pues ya las posibilidades son todas. Yo ahí sí estoy convencido de que el texto es lo último, que partir de un texto, pues a menos que sea Shakespeare, hermano, pero yo miro los textos con mucha sospecha, yo los miro como... Me cuesta, me parece porque el texto te limita. El texto viene a decirte, entonces, antes de que pactemos un texto, miremos un montón de cosas, y yo creo que en el mundo teatral es el mundo del actor. Es el mundo y donde el actor no debería aceptar una ley de sometimiento, no debería estar sometido al texto, no debería estar sometido al director. No hay nada más maravilloso en lo teatral cuando el actor brilla, en todas partes, pero en el mundo del audiovisual el desafío es una precisión que no podemos estar esperando a ver si el actor va a brillar o no va a brillar, hay otro proceso. Entonces sí creo que el mundo del teatro pues puede tener y se puede permitir muchísimas otras cosas, sobre todo en sus tiempos, se tiene otro tipo de dinámicas donde el realismo es apenas una de las miles de posibilidades. Hay personas que hacen teatro antropológico, teatro corporal, títeres, máscaras, danza teatro, naturalismo, que es parecido al realismo, pero no es lo mismo, que se puede llegar desde diferentes cosas, lenguaje shakespeariano, entonces es un sinónimo de posibilidades y por eso creo que sobre todo el entrenamiento, el estar aquí, ahora, estoy con mi compañero y que te suceda, a eso no le gana nada. Qué bueno, Eso no le gana nada. qué bueno. Y también una otra pregunta siempre que le hago también a mis invitados, ¿cómo te afectó a ti el tema de la pandemia y del confinamiento y qué hiciste tú durante ese periodo de tiempo? A mí la pandemia me cayó muy bien, la verdad. A mí me cayó, estaba en un momento personal de definiciones, superando un duelo que tuve. Yo perdí a mi hermano mayor en un accidente de carretera insólito. Y la pandemia llegó un par de años después, donde yo ya había pasado como la parte negra del duelo, donde la vida es una mierda, no quiero saber de nada, todo me enfada y no cuidarme mucho, a un poco ya decir, bueno, aquí toca ponerse los pantalones y toca un poco decidir si vas a mandar el resto de la vida para el carajo o pues vas a retomar tu vida. Y la pandemia a mí me sirvió mucho porque congeló todo y yo veía las cosas kilómetros adelante. Yo decía, ¿cuándo voy a llegar? Entonces ese congelamiento me permitió a mí un poco respirar, entender pues que sin duda alguna la vida continúa. Lo único que no hace la vida es detenerse. Eso está clarísimo, la vida no para. Hace muchas otras cosas, pero parar no. Eso está claro. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y entendí que en el continuar de la vida había dos cosas que yo no iba a dejar de hacer. Una era actuar
y dedicarle mi vida al arte dramático, y la segunda era trabajar con jóvenes en conflicto con la ley. Ujú. Entonces desde ahí tomé la determinación de renovar votos con la vida, por así decirlo, de seguir para adelante, de seguir y sobre todo con ímpetu. Me puse mucho más metodológico con el tema del trabajo que realizamos con los jóvenes en conflicto con la ley, tanto que llevamos, ya son casi 5 años, creo, cuatro años trabajando con jóvenes en conflicto con la ley. Ujú. Entonces, y también me dio un aire nuevo con el tema de la actuación. Cuando pasa lo de mi hermano, los siguientes 3 años yo estuve en 2 proyectos, pero hice un capítulo, 2 capítulos, y yo lo puedo entender. Antes tenía mucho más fluido el trabajo, porque en últimas te contratan a ti. Yo seguramente estaba muerto en energía. Y ahí pues hice unos ajustes, comencé a trabajar con Vicky, que es mi manager, una persona maravillosa, a quien quiero y admiro muchísimo. Y, y, y empieza a cambiar el chip. Tanto así que antes de que se acabara la pandemia comencé a grabar No fue mi culpa, y era la primera vez que coprotagonizaba algo. Ujú. Entonces viene esa oportunidad maravillosa y empiezo pues a releerme y también a leer y a terminar de entender que este es un oficio de servir. O sea, Ujú. muchísimas personas se acercan a este oficio por vanidad, porque quieren, no, es que yo quiero actuar y yo quiero hacer. No, esto es un oficio de servicio. Yo prefiero equivocarme por tratar de hacer más que por tratar de hacer cosas para mí, Ujú. ¿cierto? Entonces, la pandemia me ayudó muchísimo en ese sentido. Me permitió volverme a enganchar con la velocidad y quizás hacer las paces con el mundo. Ujú. Y ya pues con tu trayectoria ya, con tu experiencia ya en el sector audiovisual y también en el teatro y demás, ¿qué mensaje le mandarías a cualquier persona pues que quiera dedicarse al mundo del arte y quiera ser actor o actriz? Lo primero para mí es que hay algo que te define si tú quieres y estás hecho para esto, y es que uno no elige ser actor. Ujú. Uno es que diga, uno no es tanto que quiera, es una necesidad. Ujú. Es algo que tú dices, perdón, Black, pero puta, yo lo tengo que hacer, es que lo tengo que hacer, no sé hacer otra cosa, uno lo sufre. Ujú. Entonces, lo primero es que si lo quieres tomar como profesión, ¿cierto? Porque hay diferentes maneras de hacerlo. Hay personas, yo viví eso de manera maravillosa en Buenos Aires. Yo trabajé con un director muy importante que es Rafael Spregelburg, con unos actores de un nivel tremendo, y había actores que eran odontólogos y tenían una pasión que era la actuación y le dedicaban un tiempo medido a eso, pero vivía Ujú. como odontólogo y no tenía todo este sufrimiento que tiene esta carrera, donde pues a veces te eligen, muchísimas otras veces no te eligen, el manejo de la frustración, ese manejo pues que determinadamente nos friega un poquito el corazón. Entonces yo creo que lo primero es como definir eso, o sea, si realmente no es una cosa que te pasa por la respiración. O sea, puede ser que te guste muchísimo. Yo amo Ujú. el fútbol, pero puedo vivir sin el fútbol. Yo no Ujú. podría vivir sin ser actor. No podría, yo no pienso en otra cosa diferente. Yo cuando veo una situación la comparo con esto, entonces claro, este aquí lo que quiere hacer es esto, determino su estructura, o sea, pienso en eso todo el tiempo. Lo primero es eso. Y lo segundo es que una vez se entienda eso, actúe. Ujú. ¿Dónde? Donde pueda, loco, mujer, donde puedas, ya, en la obra de teatro del colegio, en la obra de teatro aficionado, métase ya a un taller. Sí le sugiero que haga una carrera profesional. Yo sí creo, o sea, muy diferente cuando uno logra acumular un conocimiento de formación a cuando tú solamente has hecho un taller de realismo. Ujú. Eso es, pues, te sirve para un personaje, para dos, o digamos de los actores naturales que estuvieron en una producción y salen muy felices, muy contentos, y vienen a la segunda producción pensando que va a funcionar igual. No funciona igual. Ujú. Entonces ahí hay que adquirir permanentemente herramientas. Entonces, pues, lo que te digo, defina si esto es como el aire para usted, lo necesita para vivir. Sí, lo segundo, hágalo. Y lo tercero, fórmese. Ujú. Esos Qué esos tres qué pasos. Y bueno. sepa que Y también, va a por ser duro. supuesto, también, por supuesto, ¿qué mensaje le mandarías pues a tus seguidores, amigos, compañeros, también por supuesto a tu familia, a toda la gente, pues que a lo largo de tu trayectoria siempre te han apoyado lo que has hecho?
Gracias. Unas gracias infinitas sobre todo porque pues acá charlamos y uno charla y puede hablar de los momentos, de los gozosos, pero gracias porque los dolorosos han sido importantes, los dolorosos han sido varios, donde las situaciones difíciles y jodidas en la vida no necesariamente o normalmente hacen que uno muestre lo peor que uno tiene Ujú. y a todas aquellas personas que han estado a pesar de esos momentos difíciles, no tengo nada más que decirles que mi amor profundo y mi mayor consideración y agradecimiento. Sin duda alguna, sin ellos no hubiera llegado ni a la esquina, no estaría hablando acá contigo. Pero por suerte aquí estás hablando conmigo, así que has logrado llegar muy lejos y llegar aquí, a este día. Así Qué es. bueno, y también por supuesto, querido, quiero que les mandes un mensaje pues a toda la gente que ha visto pues este proyecto de 100 años de soledad y también por supuesto una invitación para quien todavía no lo haya visto, que no se lo pierda, que ya está tardando mucho en verlo. Total, total, por favor no se van a perder esta posibilidad de darse un viaje por una producción única, única, sin ningún tipo de precedente en Latinoamérica, o una apuesta definitiva de Netflix. Se ha hecho con un equipo de artistas, pero espectacular, con un elenco espectacular. Aquellas personas que se leyeron el libro, los invito definitivamente a que se puedan hacer una idea aparte de su propio imaginario. Cada quien tendrá su propia versión. Comparar el libro con la obra audiovisual es ante todo una injusticia con el libro y con la obra audiovisual, pero perderse esta maravilla de producción pues es sobre todo una injusticia con cada quien y con ustedes mismos. Yo los invito a que la vean, a que la miren, a que se permitan dar el viaje. Los capítulos están maravillosos y sin duda alguna son muy enganchadores. Qué Sin duda. bueno, pues que no se pierdan esta primera temporada, que no se pierdan tu personaje de magnífico y que la disfruten y que estén pendientes, por supuesto, a la otra segunda, que es ya la mitad de la historia, que estén, por supuesto, a esa segunda temporada, que esperemos que se pueda también, por supuesto, ver muy pronto. Pero, por supuesto, antes que disfruten de esta primera y de tu personaje. Así es, que se la disfruten, que se la gocen, que hablen bien del que les gusta, que hablen mal del que no les gustó también. Ahora hay para todo, pero no se pierdan la posibilidad de verlo. Hay que Que no verlo, se la sin duda. pierdan, que no se la pierdan y que se la vean todos, que es lo importante. Y antes de finalizar, querido, quiero también pues que digas tus redes sociales, pues para que la gente te siga, pueda estar ahí pendiente de tu trabajo y de tus futuros proyectos, que ojalá sean muchos. Bueno, buenísimo, Pablo. Yo antes de irme también te quiero agradecer. Me parece genial lo que estás haciendo. Buenísimo, tienes un estilo único. Por favor, sigue así. No vas a cambiar, ¿eh? Ojalá Y sea así. nada, arroba Rachet Stephen. Esas son mis redes, tal cual. Pues que te sigan ahí, que te apoyen y que estén pendientes de todos tus proyectos. Y por supuesto, por favor, querido, un gusto para mí el tenerte aquí. La verdad es que fue un placer tenerte, un placer conocer un poco más acerca de tu trayectoria, de tu gran experiencia y por supuesto también de tu participación en el proyecto de 100 años de soledad. Un gusto de verdad, querido, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenísimo, firme. Muchísimas Espero verte pronto, ¿eh? Un gracias. abrazo Y grande. también, por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí conectada, comentando. Gracias a todos. La entrevista va a quedar aquí publicada en mi perfil, que es el de Pablo Jefe 2017. Y también, por supuesto, la voy a dar con la opción de compartir, por si quieres compartirlo en el tuyo. Y también, por supuesto, la voy a publicar también en mis otras redes sociales. Así que gracias a los que la han visto y a los que la verán, por supuesto que sí. Y a ti, por supuesto, querido, muchísimas gracias. Y ojalá en algún momento nos podamos ver en persona, ya sea en Colombia, acá en España, donde sea, pero en algún Claro que sí. momento, pues que nos conozcamos. Así Abrazo será. enorme, querido, y éxito con todo. Un abrazo, Seguimos en contacto y aquí sigo para lo que necesites, amigo. un abrazo grande. Muchísimas gracias. Que sigas A bien. ti, chao. Chao.